Cordiales saludos a todos. Desde hace algunos meses implementó el gobierno una medida extraordinaria: determinar en Honduras un estado de excepción a fin de suspender las garantías constitucionales, algunas de esas garantías que franquea la Carta Magna para los ciudadanos y la vida en comunidad, a fin de volver esa medida extraordinaria como un instrumento útil para el combate a la inseguridad, a la criminalidad, más específicamente al flagelo de la extorsión. Ese fue el discurso oficial originalmente. Varios meses después, esa medida se ha venido implantando de nuevo y extendiendo en el tiempo ya por bastante tiempo, por bastantes meses. ¿Qué resultados ha dado? ¿Es realmente un estado de excepción que pueda considerarse exitoso a pesar de suspender garantías en los ciudadanos? Hoy vamos a revisar esa situación de la seguridad pública de todos nosotros con dos expertos que nos acompañan. Uno de ellos, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y el otro, un experto en seguridad, consultor independiente. De ASJ nos visita hoy aquí en el estudio el abogado Nelson Castañeda, acompañado del experto don Edgardo Mejía, quien hemos invitado también para este diálogo. Abogado Castañeda, bienvenido. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a usted por la invitación, Darío. Muy amable. Abogado Mejía, gracias por acompañarnos. Darío, muchísimas gracias por la gentileza de la invitación y la oportunidad para entrar a los millones de hogares que todos los días lo sintonizan. Típicamente, ¿qué es el estado de excepción? Es una medida respaldada por la Constitución de la República que el Poder Ejecutivo valida con el Congreso Nacional para ofrecer garantías de seguridad y paz ciudadana en casos extremos en donde esta paz y esta seguridad se ha visto quebrantada en el ámbito de la seguridad personal y la seguridad grupal en la sociedad. ¿Comparte usted ese concepto? Totalmente de acuerdo, la Constitución es bastante clara, no deja abierto a interpretaciones y así como le expone el abogado, su naturaleza es eso, darle un tiempo prudencial al gobierno para que pueda solventar una crisis altamente grave en 45 días. Es decir, un instrumento excepcional para resolver lo que en situaciones normales no se puede resolver. ¿Es así? Es tal cual. Y esa medida extraordinaria la determina el Consejo de Ministros y la comunica al Congreso, que tiene que validarla, ¿o cómo funciona legalmente? Sí, en Consejo de Ministros se discute sobre la crisis que se está viviendo y al determinar que no hay medidas legales vigentes para poder solventar, optan por un estado de excepción, el cual debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta con su justificación, la necesidad y la razón por la cual se está aplicando. Asimismo, debe de explicar en qué territorio y qué temporalidad tendrá. Una vez que eso se hace, se manda al Congreso Nacional, porque ningún poder aquí es autónomo, ¿verdad? Siempre los poderes hay con pesos y contrapesos, y es el Congreso Nacional al final el que decide mediante votación la ratificación de este estado de excepción. Lo aprueba, no lo aprueba o pide una modificación. Entonces, lo que ha ocurrido a partir del 6 de diciembre, como usted bien lo dijo, se cumplieron los 45 días que da la Constitución y 541 días después, al día de hoy, esta medida se ha seguido prorrogando y usted ya lo dijo también, se ha desnaturalizado completamente la finalidad de esta opción que le da la Constitución a un gobierno para solventar una crisis en un tiempo prudencial. ¿Desde cuándo rige? 6 de diciembre del 2022. 2022. 6 de diciembre del 2022. ¿Para cuánto tiempo era originalmente? Generalmente empezó con un periodo de 45 días y los resultados fueron tan emblemáticos que definitivamente todo el mundo recomendó de que se extendiera a 6 meses, porque esto le da, Darío, a los estudiosos de la seguridad ciudadana hacer comparativos y decir, esta era la realidad de diciembre, donde hay una derrama económica, donde todo el mundo está con la alegría de la Navidad, y esta es la realidad de 6 meses después, donde ya pasamos por la sequía de enero, económicamente hablando, ya pasamos por los operativos de la Semana Santa. La mayoría de los estudiosos de la seguridad ciudadana, Darío, querían tener un comparativo
de las diferentes épocas del año. Ya hablaremos de los resultados. ¿Dónde tendría que regir el primer estado de excepción? ¿En qué territorialidad? En los territorios donde más se ven afectados los delitos contra la colectividad social, Darío. Cuando usted analiza los últimos 90 días de operaciones policiales en el departamento de Cortés y Olancho, realmente da mucho que pensar y mucho que analizar. En ciertas ocasiones los analistas llegan a la conclusión de que en Cortés, en solo un departamento, hay 3 sectores geográficos altamente conflictivos: Choloma, Villanueva, Omoa, y lo mismo sucede con Olancho. Entonces es preocupante porque usted no dice en Olancho tal o cual sector es peligroso, sino que usted dice, no, por el contrario, en Olancho 1, 2, 3 y hasta 4 lugares tienen tendencias alcistas en el tema de la criminalidad. ¿A cuántos municipios abarcaba el estado de excepción originalmente, en diciembre del 22? En diciembre abarcaba un 41% de municipios, de la totalidad de municipios del país. Elegidos por la alta incidencia de criminalidad. La policía, mediante inteligencia y análisis de data, como dice el abogado, determinó qué barrios y colonias eran esos determinados como mayormente peligrosos. Sí. En el paso del tiempo y a la actualidad, esto se ha aumentado, han decidido extender el nivel de aplicación en el ámbito de la territorialidad y ya está en un 71% de cobertura el estado de excepción. Pero aquí hay algo interesante, Darío, y hay que irlo hablando. Muchos expertos en materia de derechos humanos que han estado en el análisis de este tema del estado de excepción han mencionado que ellos perciben una discriminación, porque la extorsión, si bien es cierto, todos estos barrios y colonias que son menormente favorecidos en el desarrollo económico, ahí se cobra extorsión, pero también la extorsión se cobra en barrios y colonias, circuitos cerrados, colonias con casas con una alta plusvalía, entonces, y en empresas, también situadas en lugares o colonias, bulevares de alta plusvalía. Entonces, la extorsión, porque hay que decirlo, el estado de excepción nace bajo esa figura de que la presidenta el 22 de noviembre lanza una confrontación directa contra el crimen organizado, específicamente contra la extorsión. Se ve una discriminación, se percibe una discriminación porque los barrios y colonias que usted observa en ese listado del PCM, ¿verdad?, que se publica cada 45 días, bueno, algunos, se observa que los barrios y las colonias son aquellos que tienen una mayor desventaja en el tema del desarrollo económico. Entonces, la extorsión es un tratamiento lineal, o sea, la extorsión está en todos lados. La extorsión puede estar en una empresa que... Es decir, usted quiere decirme, usted que es muy educado, usted parece un canciller, usted quiere decirme que aplicaron estado de excepción solo en barrios pobres. Sí. Mire qué fácil era decirlo en una palabra, hombre. Mire, no, es que también, Darío, hay que ser respetuoso en el aspecto. Yo soy respetuoso a la hora de decirlo. Yo sé, pero uno tal vez... Es concretarlo, es concretarlo. Pero, ¿Y por qué eso establece una marginación en favor o en contra de alguien? ¿Por qué lo ve así? Porque es la percepción que se tiene. Si porque a unos se les limita ciertos derechos y a otros no. Exactamente. Porque usted no puede aplicar el estado de excepción en un barrio, colonia o municipio donde no está el estado de excepción. Solo, únicamente en esos barrios y colonias. Pero es que entiendo que el concepto es en los lugares donde operan bandas extorsionadoras. Es que eso es lo que le quiero decir. Puede ser que algún miembro de banda vive en el lugar, pero él opera a nivel nacional. Él opera en cualquier barrio y colonia donde él identifique una empresa vulnerable para que sea víctima de la extorsión. Y según me ha dicho el doctor Mejía aquí en otras ocasiones también, no necesariamente en un barrio de pobre viven, es decir, los delincuentes de gran calado, aunque sean delitos de esta naturaleza, no los corruptos de saco y corbata y eso, exacto, no necesariamente viven en un barrio de calles de tierra. Es decir, hay grandes capos de las bandas delictivas que viven en colonias de tacón alto, ¿no? Y de manga larga. ¿Y usted qué dice sobre ese puntito? Yo creo puntualmente, Darío, que la iniciativa nace de la casuística y de la incidencia criminal. Y esos fueron los parámetros para tomar la decisión. Ahora, ¿en qué se manifiesta
el estado de excepción? ¿Cuáles son las facultades que le da a la policía que sin estado de excepción no tendría? Horarios de allanamientos, para comenzar. El tema de cómo aborda la policía al ciudadano, en qué sectores. ¿En qué sentido y cómo lo aborda? El sentir y pensar de la iniciativa y la estrategia tiene un sentido de facilitación a la policía para poder realizar allanamientos. Si no, miremoslo desde la perspectiva de uno de los flagelos más grandes que tiene Honduras y que más atención llama de los medios de comunicación. Mañana el mes de mayo termina, Darío. En estricto rigor llevamos 150 días calendario en el año 2024. La Policía Nacional le está deteniendo a un hondureño con fines de extradición cada 10 días. Yo soy el representante de la OISCOT para Centroamérica, el organismo de investigación de la seguridad y contra el terrorismo, que tiene su casa matriz en España y una oficina regional en Colombia. ¿Es un organismo privado? Es un organismo, sí, privado internacional que lo que hace es monitorear la actividad de la seguridad en Centroamérica. ¿Para qué? Para mantener informados a los agremiados de la OISCOT en España y en Colombia. Y no existe un país, Darío, en todo Centroamérica, porque mi labor es monitorear las actividades de seguridad en todo Centroamérica, ¿sí?, que le detenga a un hondureño cada 10 días en el año 2024 con fines de extradición. Eso es un logro a nivel regional. A ver, además de los horarios, además de la forma de abordar allanamientos, labores de vigilancia, seguimiento, perfilamiento y por supuesto capturas. Eso no se puede hacer de manera normal, hay que decretar un estado de suspensión de garantías constitucionales para lograrlo. Como un paliativo muy eficaz y eficiente, sí, Darío. Es decir, en un allanamiento... ¿hay horarios? ¿Cuál es el horario de un allanamiento? 6 a 6. De 6 a 6. Sí. Una morada es intocable de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿verdad? La legislación penal vigente y civil lo denomina como inexpugnable. Inexpugnable, claro, no puede entrar nadie. Con el estado de excepción sí se suspende esa garantía y puede operar la policía un allanamiento. Se puede alegar de manera más jurídica la flagrancia de los delitos. Muy bien. ¿Para qué se estableció el estado de excepción? El estado de excepción se establece como un paliativo a la terrible situación inicialmente de la extorsión en Honduras. Inicialmente. Sí, señor. Eso no priva a las autoridades de que el delito se dinamice y mute. Darío. ¿Se perdió la naturaleza del estado de excepción? No, Darío. La única manera de poder defender el estamento del estado de excepción son las cifras y las estadísticas que este mismo arroja. ASJ cree que sí. Sí. Que se perdió la idea original del estado de excepción. Y no solo es ASJ. Nosotros cuando hicimos el evento público, aquí son varios organismos internacionales que se han pronunciado en contra de esta situación. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Se ha pronunciado también la Comisión Internacional contra la Tortura. Se ha pronunciado también en la Oficina del Alto Comisionado. Se han pronunciado también analistas e investigadores en materia de derechos humanos. Y lo que hizo ACJ fue recopilar todos esos pronunciamientos, ¿verdad? Todas esas preocupaciones y advertencias que le han hecho al pueblo, al gobierno hondureño respecto a la implementación ilegítima, ilegal de este estado de excepción, porque también aquí hay un tema de fondo. El estado de excepción, como lo explicamos al inicio, tiene un procedimiento que debe de cumplir antes de que entre en vigencia su prórroga, en este caso. Y lamentablemente, ¿verdad? Dada la conflictividad que se ha dado en el Congreso Nacional y que hay una polarización que impide los consensos a lo interno del Congreso Nacional, este estado de excepción y sus prórrogas, hemos identificado que al menos solamente uno de 12 prórrogas han sido aprobadas de manera legal. ¿12 veces se ha prorrogado? Creo que ahorita ya son 13 con el de hace poco. ¿Y se ha prorrogado ilegalmente? Desde su inicio hasta el final, al menos solo uno fue hecho en tiempo y forma. ¿Dónde está la falla? La falla está que hay decretos que no han sido ratificados. ¿En el Congreso? En el Congreso, ya con eso usted ya tiene ¿Y entran en vigencia? Y entran en vigencia. ¿Y sin la ratificación del Congreso se han publicado en el diario oficial?
y hay unos que no han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, con esas anomalías acusan ustedes de ilegalidad. Con esa anomalía, ASJ, los organismos internacionales, los especialistas en materia de derechos humanos establecemos de que sí, se ha cumplido esa ilegalidad y esto le va a generar un sinnúmero de repercusiones al Estado de Honduras respecto al tema de todas aquellas personas que fueron detenidas, todas aquellas personas que fueron afectadas con un allanamiento, un decomiso y perciben un perjuicio en contra de su persona, tienen la capacidad, número uno, de poder lograr que el sistema de justicia los absuelva y número dos, puede irse en contra del gobierno con una demanda nacional o internacional. Por ilegalidad en la captura. Por los vicios de la aprobación de estas prórrogas del Estado de excepción. ¿Qué opinión tiene, abogado Mejía, sobre este argumento? Sí, definitivamente la seguridad se denomina como una cadena de garantías, Darío, pero la seguridad también implica una cadena de limitantes. Lo que definitivamente es irrebatible es que la seguridad no es un concurso de popularidad. La seguridad tiene afectaciones a nivel individual y colectivo y a nadie le gusta que le allanen su casa, pero habría que ver que los allanamientos no son antojadizos. Entonces existe un justificante de mejorar la seguridad ciudadana y la paz y convivencia colectiva que motiva este tipo de medidas. Pregunta central de este foro. ¿El estado de excepción ha cumplido su propósito? Sí, le ha permitido a la policía, no solo a la policía militar, a la ATEC, hacer su trabajo, Darío. Si la descomposición social, Darío, que degenera la sana convivencia de los hondureños, está en franco desafío con las tres organizaciones que te acabo de mencionar, ya ese es otro escenario. Los policías no son niñeras sociales. Los policías en el ámbito investigativo y preventivo están haciendo su trabajo, pero cuando usted analiza las novedades o las incidencias diarias, se da cuenta que lo que hay es un gran problema de convivencia, Darío. En la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad comparte con una gran cantidad de comunicadores sociales los incidentes diarios y usted ve marcado dos cosas en esos allanamientos, aseguramientos y detenciones: droga y problemas de convivencia. Droga y problemas de convivencia. Padres matando a sus hijos. Hijos matando a sus padres. Entonces, Darío, la ATEC, la Policía Militar de Orden Público y la Policía Nacional realizan su trabajo. Si usted, intramuros en su casa, tiene un infierno social, no, a mí no me ponga de ejemplo para esa cosa. Sí, los hondureños, Darío. Sí. Desarrollan. Mucho menos para tener un infierno en la casa. Mi casa es un oasis, hombre. Bueno, adelante. Si los hondureños desarrollan este tipo de escenarios negativos dentro de sus casas, ese ya no es trabajo de la policía. Estamos de acuerdo, pero el balance, según usted, de un estado de excepción prorrogado tantas veces, ¿es positivo o negativo? Definitivamente. ¿Se puede imaginar, ¿es positivo para usted? Sí, se puede imaginar la descomposición social que habría si no existiese. Darío, hace 72 horas, policías requirieron en Talanga el 26 de mayo a un grupo de ebrios y los heridos fueron los policías. ¿Y eso qué tiene que ver con la suspensión de garantías de la Constitución? Se puede imaginar que estamos en un estado de excepción y aún así personas se abalanzan encima de hombres uniformados, armados y los apuñalan con armas filopunzantes y terminan en el hospital. Aún con todas las garantías que el estado de excepción le está dando a las autoridades preventivas e investigativas. ASJ no cree que el balance es positivo, ¿verdad? El sábado pasado, una muchacha en Trujillo fue violada, golpeada gravemente por tres, aparentemente, según el testimonio de los padres, por tres funcionarios del orden público. Con la ¿Qué son funcionarios del orden público? ¿Policías o militares? Se mencionan que aparentemente son de las Fuerzas Armadas. 3 policías violaron a una muchacha presuntamente. No, el video ahí está, la imagen ahí está. El rostro destrozado, el labio partido. Los padres, su testimonio establecen de que estas 3 personas, pues, sin temor a represalias, tomaron esa agresión. ¿Qué relación guarda este ejemplo tan dramático que está colocando usted sobre nuestra mesa con la positividad o negatividad del resultado del estado de excepción? Con el ejemplo que usa el abogado del caso de Talanga. O sea, hay una problemática
definitivamente. Él hace ejemplo de cómo un grupo de ebrios se abalanza contra los policías, pero también estamos viendo a través del CONADE, a través de otros organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado, que están altamente preocupados por la cantidad de quejas en el ámbito del abuso y violaciones de derechos humanos. Y pongo yo el ejemplo de esta chica que, dicho sea de paso, nadie del estamento gubernamental se ha pronunciado en contra de este caso, lamentable, un hecho que la verdad no ha trascendido y no sé por qué. Y ¿quién está cuidando a esta niña? O sea, es ultrajada por parte de las fuerzas del orden público. ¿Quién la va a custodiar? ¿Quién la va a cuidar? Está en un hospital ahorita. Entonces, estamos bajo un estado de excepción donde estamos viendo que se están dando una gran cantidad de violaciones de derechos humanos, abusos de autoridad, de desapariciones también. En resumen, el balance es que positivo o negativo del estado de excepción. Darío, CONADE, más de 450 quejas. De esas 450 quejas, 110 son de mujeres, niñas y adolescentes que sufrieron producto de este abuso que se ha dado respecto a esta carta blanca que se le ha dado a las fuerzas del orden público con el estado de excepción. Vamos a entrar en 38 detalles. De ellas, solo ¿Sí? para terminarle el dato, ¿Sí? 38 de ellas hablan de que el abuso se dio en el ámbito de allanamientos durante o fuera del horario como estableció el abogado, establecido por la Constitución de la República. Detalles al retorno. Pausa, por favor. ¿Cuáles son los resultados del estado de excepción, señor Mejía? Yo no soy experto en infantería y no soy oficial del ejército retirado, pero como a usted le gustan los datos tangibles y fríos, si hacemos un marco comparativo de lo que es una estructura humana, DIPAMCO a la fecha de hoy ha detenido y mandado a proceso un batallón de mareros, 904 mareros al día de hoy. Entonces, esas son cifras irrefutables. Mire, ¿Solo era posible capturarlos con la suspensión de garantías constitucionales? No, Darío, no solamente, pero sí facilita ostensiblemente la captura de estos antisociales.
904 causas por actividad de maras y pandillas. ¿Ha valido la pena el estado de excepción? Por supuesto que sí, Darío. Ninguna autoridad a nivel investigativo o preventivo va a apostarle al fracaso, porque las autoridades investigativas y preventivas de nuestro país saben que con el tema de la seguridad ciudadana no existe el espacio o el escenario famoso de la prueba y error. Prueba y error. Eso no existe, Darío, en materia de seguridad ciudadana. Las decisiones en materia de seguridad ciudadana a ese nivel y en esos estamentos son totalmente decisivas y enfáticas. Sí. Tú no puedes estar probando, hoy hay estado de excepción, Sí, deben mañana estar no. diseñadas para acertar. Y para ser de larga duración, para ser perseverantes, porque los pensadores más grandes de la alta administración contemporánea te dicen que la perseverancia en los procedimientos es más efectiva que la inteligencia pura. Entonces hoy estamos mejor en materia de seguridad pública gracias al estado de excepción. Claro que sí. Si tú miras ¿Está seguro usted de lo que me está diciendo? miras los bulevares y los anillos periféricos de Tegucigalpa, vas a observar mujeres en grupos de 3 o 5 haciendo ejercicio a las 5 de la mañana solas, haciendo actividad física. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que es un paraíso? Que es un indicador de que la sociedad cree que puede salir a realizar actividad física al aire libre. ¿Tiene esa percepción la gente? Claro que sí. Que el estado de excepción es fenomenal, que es lo que nos hacía falta para salir del infierno. No, en materia de seguridad ciudadana, así como en materia legal, lo que abunda no daña, Darío. ¿Qué percibe la gente según ASJ? Sí, nosotros hemos hecho una encuesta a nivel nacional. Se entrevistaron aproximadamente 850 personas, donde hemos identificado, número uno, cuál es la percepción de la gente sobre la aplicación de este estado de excepción, sobre el plan para el tratamiento de la extorsión. Aquí en pantalla usted puede ver. Ustedes preguntaron, ¿sabía usted que este gobierno ha creado un plan nacional contra la extorsión? 72% de las personas dicen que no. Al noviembre del 2023 desconocían que existe un plan contra la extorsión. Y el 28% dicen que sí. Muy bien. ¿Qué otra imagen podemos ofrecer sobre esta consulta que hizo ASJ, por favor? ¿Cree que con este plan contra la extorsión se reducirán las extorsiones? Dice que sí, 48%. Dice que no, 40%. Y no sabe y no responde 12% de los ciudadanos. Solo el 48% de la población encuestada cree que con el plan se reducirá la extorsión. Y es el 28% anterior que sí conoce del plan. Al Claro. que luego se le siguió preguntando Claro. esta Claro, situación. claro, por Entonces, 48% dice que sí. Obviamente, cuando uno ve a un gobierno decir, tenemos un plan, eso ya genera confianza. Ya no vemos que hay mayor improvisación. Luego dice, ¿qué tan de acuerdo está usted con el estado de excepción implementado por el gobierno para el control de la criminalidad? Y un 33% dice que muy de acuerdo o de acuerdo. Un 28% dice en desacuerdo o muy en desacuerdo. Uh-huh. Entonces se ve un tema ahí. Y un 24% está... Vamos a ver. Esto creo que hay que establecer varios matices. Dijo el abogado Mejía que los asuntos de las decisiones en materia de seguridad no son concurso de mis Honduras, ni de mi simpatía, ni de quién me cae mejor, quién me cae mal. Es decir, no es una cosa de popularidad. Vamos a estar de acuerdo con eso. Pero también es importante medir la percepción ciudadana si me siento más seguro o no con las medidas que este señor, encargado constitucionalmente de cuidarme, y de garantizar que mis hijos duerman tranquilos, y que vayan a la escuela tranquilos, está tomando. Es decir, eso, ¿cómo lo han medido ustedes? Mire, la percepción tiene elementos objetivos y subjetivos. Por supuesto. La población promedio se sienta, ve noticias, ¿sí? Está viendo lo que estamos hablando hoy. Ajá. Ve asaltos, masacres, femicidios, abuso sexual infantil. Entonces todo eso al ciudadano ya le genera una opinión. Ya establece, vivimos en un país inseguro. Salen organizaciones como ASJ, Inside Crime y otros datos donde nosotros vemos que aunque Honduras ha tenido una mejora positiva en la reducción de los homicidios, pero seguimos siendo el país más violento de Centroamérica. 52% de los ciudadanos encuestados por ustedes dicen que después del estado de excepción se sienten igual. Se sienten igual.
Más seguro el 15%, menos seguro el 23%. ¿Tiene algún comentario usted sobre este asunto de la percepción de los ciudadanos ante una medida del gobierno? Sí, definitivamente la percepción es extremadamente enfática y profunda, Darío. Hace unas semanas atrás yo estaba en un programa aquí y tú hablabas sobre la extorsión con el representante de Relaciones Públicas de la DIPAMCO y nos preguntabas tajantemente a ambos cuánto manejaba la extorsión. ¿Te acuerdas? Él no te contestó, yo te contesté. Cuando yo salí de aquí, yo fui abordado de una manera muy respetuosa y recíproca con uno de los más altos jerarcas de DIPAMCO y me dijo, aborda el tema de las cifras con un poco más de criterio, me dice. ¿Por qué? Porque el dar cifras frías en un espacio como en el que acabas de estar, lo que hace más bien es motivar a gente que no está extorsionando a decir, hey, es un buen negocio. Exactamente. Es un buen negocio. Y yo me estoy quedando fuera. Entonces, la percepción, como lo acaba de decir el abogado, tiene altos niveles de subjetividad. Porque si tú le preguntas al común denominador de los hondureños, ¿qué lugares en Honduras son peligrosos? La palabra va a ser todo Honduras. Y eso no es cierto, Darío. Esa es una percepción, como lo acabamos de decir. Entonces, la percepción debe ser validada con cifras, con estadísticas, con procedimientos. Así como el abogado acaba de decir que la percepción se da porque el hondureño amanece y se acuesta viendo todas esas atrocidades sociales que acaba de mencionar, también es cierto, Darío, que los hondureños nos levantamos y nos acostamos viendo a DIPAMCO realizar allanamientos, detenciones y aseguramientos combatiendo ese tipo de atrocidades. La extorsión ha disminuido a raíz del estado de excepción. Definitivamente. ¿Usted cree que sí? Le voy a dar un dato. Para SJ, que hemos dado seguimiento a muchos fenómenos criminales, la denuncia es un factor o un indicador de confianza. Si hay más denuncias es porque la ciudadanía confía más en la institucionalidad. Así es. 2021 cerró con 1.922 denuncias por extorsión. 2022 cerró con 1.819 denuncias por extorsión. Y 2023 bajó casi en el 50% con 947 denuncias únicamente. O sea, cada vez hay menos denuncias de extorsión. Menos confianza en las autoridades. Eso no significa que hay menos extorsión que denunciar. Claro, porque cuando yo veo... Puede pensar uno eso, ¿no? Pero no? Si usted se tomando en cuenta de que tenemos 25 años de estar luchando por la cultura de la denuncia, porque la característica más grande del hondureño es que quiere ver gente detenida, quiere ver gente extraditada, quiere ver inmuebles asegurados, pero yo no me quiero meter a problemas. Y ese es el sentir y pensar de los hondureños. Usted ha tenido aquí invitados, representantes de empresas, mercados, transportistas. Usted le pregunta a los representantes del sector transporte si esa disminución en las denuncias es producto de que ha bajado la extorsión, usted ya sabe y ha escuchado la respuesta de boca de ellos. No, ha empeorado. Hemos cerrado más bien más puntos de rutas de buses. Y entonces, en ese sentido, ¿usted por qué dice, señor Mejía, que sí ha reducido la extorsión? Porque después de 15 años los transportistas siguen transportando y no se salen de ese negocio. Mire qué raro. ¿Aguantará un transportista 15 años de que sus números estén en rojo, Darío? ¿Qué tipo de empresario puede aguantar 5, 10, 15 años? Usted me quiere venir a decir que los empresarios del transporte mienten. No, lo que le quiero decir es que por lo menos un presidente de una cooperativa de transporte está privado de libertad por extorsión. Sí, pero es un caso excepcional, digamos. No es que se inventen el problema o que estés fingiendo. Pero es tangible e irrefutable, Darío, que si usted lleva 1, 3 o 5 años con números rojos, usted se sale de rubro. ¿O no? O es estoico el transporte que va a decir, me voy a estar los años que sean necesarios. Lo fueron asumiendo como un costo. Eso sí es muy admitible. Los hondureños somos muy buenos para desarrollar acomodamiento social. Nos vamos familiarizando con las cosas. Eso sí es cierto.
Aquí hay un montón de empresas que lo asumieron ya a la par de la luz, del agua, del teléfono, del vigilante, del alquiler del local. Impuestos hay sobre que apartar venta, impuestos renta, sobre venta, tasa de seguridad. todos los impuestos. Y pagamos tasa de seguridad. Y pagamos tasa de seguridad, claro. Ajá. Pero además de toda esa lista de costos, hay que agregar el costo de la renta, como le dicen, del pago de la extorsión para el muchacho que va a venir el sábado a recoger un sobre. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, se van familiarizando las empresas. ¿Usted quiere que todas esas empresas cierren? No. Lo que sería favorable es que esas empresas salgan de ese acomodamiento del que estamos mencionando. Lo viven gritando. Lo que pasa es que es un asunto que conlleva riesgos. Claro que sí. Serios riesgos. Sí. Están peleando contra un enemigo invisible. Definitivamente. Y además multiforme. Así es. 904 casos y expedientes a la fecha de hoy. Que hayan menos denuncias por extorsión, dice ASJ que significa que hay menos confianza. ¿Usted cree que es que hay menos casos? No, Darío. Lo que creo es que los hondureños no hemos rebasado el difícil estamento de la cultura de la denuncia. Los hondureños queremos que las cosas se arreglen. Los hondureños queremos ver gente privada de libertad, te lo reitero, y los hondureños queremos ver gente extraditada, pero yo no quiero ir a declarar. Hay un tema. La extorsión es un delito bien especial. Es un delito sumamente personalísimo. Para que el sistema de justicia inicie una investigación, necesita la denuncia. Sí. Ok. Viene la persona víctima de una amenaza por extorsión, tiene que presentarse ante la DIPANCO y exponer su caso. Sí. En Honduras, para nadie es ajeno que los mecanismos de protección de testigos son débiles, casi nulos. Y le dicen a uno, no, tranquilo, vamos a cuidar tu nombre, vas a estar encapuchado cuando vayas a dar la declaración. Pero desde el momento que el extorsionador, que tal vez fue capturado con suerte, empieza a escuchar, sí, que en la pulpería tal, en la colonia tal, en la fecha tal. Darío, los extorsionadores juegan con inteligencia también. El extorsionador lo va a amenazar exponiéndole que ya sabe quién es su esposa, quiénes son sus hijos, dónde estudian sus hijos, por dónde se mueve usted, dónde viven sus papás. A mí no me ponga ejemplo, señor X, cualquiera. Señor X. Sí. Entonces, ¿con qué confianza, con qué valor una persona de esta que le estoy mencionando, que son víctimas, que todavía no le he dado la cifra que a mí de verdad me preocupa, va y se presenta una denuncia sin la garantía de que el gobierno lo va a cuidar? Y ese es el problema de la extorsión. El que denuncia se expone. El que denuncia se expone y nadie lo cuida. Y usted lo dijo, hay grandes o altos funcionarios que han salido del país por inseguridad, aun cuando andan con 6 policías todos los días. ¿Qué va a hacer el dueño de una pulpería al ir a poner una denuncia por extorsión cuando no hay garantía de que va a haber un mecanismo que lo va a proteger a él y a su familia para evitar que el extorsionador tome represalias en contra de él? Porque aquí hay que, y ustedes lo han dicho, el extorsionador no es el que llega a dejar el teléfono o el que llega a traer el dinero. Las cabezas están arriba. Lamentablemente en Honduras nadie habla de la investigación del lavado de activos. Es reconocido a nivel mundial que para combatir estructuras criminales hay que seguir el flujo del dinero. En Honduras no hay capacidad. Si usted ve cuáles son los resultados en los casos que se presenta por parte del Ministerio Público en materia de lavado de activos, es sumamente débil. Por eso se cayó Pandora, Arca Abierta, porque eran casos que iban por lavado de activos, pero no hay capacidad porque no hay un trabajo integral de todas las instituciones que deben de estarse apoyando para esto. Entonces, ¿cuál es el dato que quería darme? El dato que le iba a decir, con la encuesta que levanta ASJ, nosotros logramos determinar que el 2023 cerró con que el 11.1% de los hogares hondureños son víctimas directas, son víctimas directas de la extorsión. Es decir, ahí lo está viendo. Aquí está el dato. 2018, el primero que levantó esta victimización por el delito de extorsión
fue el barómetro de las Américas de la POP. 8.5. Dijo que había un 8.5 de hogares afectados por extorsión. Aumentó el 22. ASJ lo hace en 2022 bajo la misma metodología de barómetro de las Américas y dice que subió al 9%. A mayo de 2023 tenemos una reducción, eso fue positivo, nosotros lo dijimos, a un 8.4, bueno, dijimos al menos ya se está reduciendo, pero lamentablemente esto se agudizó y llegó a los índices más altos en los últimos 5 años, alcanzando el 11.1. ¿Qué significa ya en cifras? Hogares víctimas, 283.952 hogares, es un estimado de que están siendo víctimas directas por la extorsión. Repítame el número. 283.952 hogares víctimas por extorsión. Ese es el estimado que se saca bajo esta metodología. Déjeme, por favor, producción, la imagen anterior, porque queremos observar algo. Ese 11.1% de porcentaje de victimización por delito de extorsión en Honduras en el año 23 es justamente a finales, a noviembre del 23, cuando estaba cumpliendo un año el decreto del estado de excepción. A unos meses, a unos días del... O sea, lo que quiere argumentar usted con esto es que el estado de excepción se agudizó. No redujo la extorsión, más bien se agudizó. Sí. Porque a la gente se le preguntó, ¿ha sido usted o alguien de su familia inmediata, hijos, esposo, esposa, víctima de extorsión en los últimos 12 meses? Y ahí está el resultado. De todos los consultados, el 11.1. ¿Y las cifras suyas que me dice que ha reducido la extorsión, de dónde las saca? De fuentes abiertas y definitivamente de las cifras que la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad nos comparte, Darío. ¿Usted no está de acuerdo en que la extorsión ha aumentado en el estado de excepción? Yo no puedo darle fe ni testimonio de eso porque no trabajo en ASJ. No soy experto en encuestas, pero lo que le puedo decir es que el sentir y pensar de la estrategia anti-extorsión se hizo para paliar la extorsión, no para regular el comportamiento social de los hondureños. Es que el desafío que existe a las autoridades, él se lo puede confirmar. Lo que existe aquí es un desafío infranqueable para bajar la extorsión por parte de las organizaciones criminales para seguir extorsionando a la ciudadanía. Sí, pero los números son fríos. La extorsión no ha bajado con el estado de excepción. Sí. Pero eso no quiere decir que la policía no haga su trabajo. Vamos a seguir hablando después de una pausa. Gracias. Voy a rellenarles la taza de café. ¿Quieren más cafecito? Por favor. Hay infinitas cantidades de café en esta casa. Fluye el café maravillosamente. Voy a traérselo. ¿Cómo lo prefiere? ¿Amargo como el olvido? Sí, yo creo que es necesario. Sí, amargo como el olvido. Caliente como... El olvido es amargo. Ustedes no saben qué es que lo olviden a uno. Vamos a una pausa.
Converso hoy en nuestro foro con dos conocedores de la problemática profunda de la inseguridad en Honduras. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Nelson Castañeda, y conversó también con un experto independiente, un consultor internacional, el abogado Edgardo Mejía. Hay otra imagen que queremos compartir aquí sobre un estudio que ustedes le presentaron a la sociedad hondureña. ¿De qué se trata esto? Sí, ahí vemos en resumen lo que hablábamos anteriormente, nuestra preocupación sobre ese porcentaje de hogares víctimas por extorsión, ese estimado que surge a partir de esta encuesta, que es una herramienta utilizada por muchos investigadores en todas las materias que usted se pueda imaginar, y eso nos arrojó esa cifra, 283.952 hogares. Cuando yo me voy a los datos, Darío, los datos bajo las fuentes oficiales, como lo dice el abogado, nosotros vemos 2.909 denuncias en el marco del estado de excepción. Apenas 464 detenciones de extorsionadores. Y solo se han logrado 74 sentencias condenatorias. Esos son los datos de la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público. Entonces, cuando yo veo eso y lo calculo contra este número de hogares víctimas, yo digo que hay una, y podemos sacarlo ahí, 99.98% de impunidad. Casi nula. Esta gente no está recibiendo la justicia como esperaría. No está recibiendo esa respuesta del Estado. Pero si ya nos vamos a la cifra oficial, ya nos vamos nosotros con el número de denuncias, 2.909 denuncias, contra el número de sentencias, ahí ya le voy a explicar eso. Nosotros vemos que hay una impunidad arriba del 93% ya con datos oficiales. Siempre es alto. ¿Cuáles son los resultados del estado de excepción? Mire ahí, según los PCM, por ejemplo, con el del el PCM 9 2024 del 4 de abril, que es el anterior al que ahorita se acaba de aprobar. PCM es el decreto del presidente en Consejo de Ministros. Así es. Hablan ellos de que se han hecho en el marco del estado de excepción 27.111 allanamientos, más de 32.000 detenciones. ¿En cuánto tiempo? ¿En todo el estado de excepción? En lo que lleva el estado de excepción a 4 de abril de 2024. Desde diciembre del 22. Desde diciembre, 6 de diciembre de 2022 al 4 de abril del 24. 27.111 allanamientos de morada. 32.288 detenciones. 10.300 órdenes de captura. 4.839 vehículos decomisados y 25.000 motocicletas decomisadas. De acuerdo. ¿Qué refleja esto? Pero mire, 32.288 detenciones, pero solo 464 por extorsión. De 10.300 órdenes de captura, solo 503 por extorsión. Entonces ahí donde vemos nosotros y valoramos, si lo ponemos en una balanza, cuál es el impacto que se está teniendo en el combate contra la extorsión, que ese era el fin al inicio de presentar un plan para el tratamiento de la extorsión y un estado de excepción para impulsar ese plan, porque ese es el problema. Nos estamos enfocando en el estado de excepción cuando es el plan para el tratamiento de la extorsión el que traía las soluciones. Y de los 4.839 vehículos decomisados, ¿de qué se trata eso? Ese es en el marco del estado de excepción. Sí, pero ¿de qué? ¿Decomisados estos vehículos por qué? ¿Relacionados con extorsión? Pues ahí es de todo. Porque recuerde que el plan al final se fue configurando y el estado de excepción se fue configurando y ya empezó el Poder Ejecutivo a reportar datos de otros delitos. Abogado Mejía, estos datos no coinciden con su argumento, tengo que decírselo. Definitivamente, son datos que distan de los esfuerzos y resultados de la policía, pero el abogado lo acaba de decir, esas son operaciones policiales. El abogado se queja de los procesos penales o sentencias que esos procedimientos producen. La policía no procesa y la policía no sentencia. Sí, estamos de acuerdo, pero es parte de un gobierno y de una institucionalidad que debe funcionar. Que debería ser es decir, integral. Los delitos no los vamos a atacar si solamente uno de los eslabones de la cadena está actuando. Exactamente. La policía no procesa, la policía captura y remite. Sería maravilloso que el abogado pudiera decirnos en 30, 60 o 90 días la percepción integral de la sociedad hondureña en decir,
El jueves 30 de mayo hubo tantos allanamientos. De esos allanamientos, ASJ se fue a trabajar 30 días con el Ministerio Público y estos allanamientos produjeron tantos expedientes de remisión de detenidos al Poder Judicial y 90 o 180 días después, que la misma ASJ nos diga, y de estos allanamientos que produjeron tantos expedientes, se produjeron tantas sentencias. Eso es integralidad y trabajo en equipo, Darío. Pero si eso siempre lo hace ASJ. Pero el abogado no nos está diciendo eso. No, tal vez en este dato específico no, en este dato de la encuesta, pero ASJ es muy crítica de toda la institucionalidad y de la falta de resultados que tienen jueces, fiscales, policías, militares, ministros, diputados, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de impunidad no es de la policía, ¿no? Es impunidad del sistema de justicia penal. Pero es que es importante, yo creo que es importante lo que él dice, y lo voy a decir abiertamente. Nosotros aplaudimos la labor de la policía en sacar la cara y decir, estos son nuestros resultados. Porque el Ministerio Público y Poder Judicial no lo hace. No hay veeduría social. La policía al menos no le gusta dar cuenta. toma el reto de publicar. Es decir, del Ministerio Público, ni ustedes que son estudiosos y muy, muy meticulosos en el detalle, no tienen detalles del Ministerio Público. No, el Ministerio Público da la información cuando uno pide a través del acceso a la información pública. ¿Y en el Poder Judicial? Igualmente, aunque hemos tenido ahorita unos problemas porque no nos están dando información, pero ese es otro tema. Ajá. Pero positivo lo que dice el abogado, la policía da la cara y dice, bueno, yo al menos estoy haciendo esto. Uh-huh. El problema es que si usted se sienta con fiscales le van a decir, está bien, y qué bueno y qué malo de que solo se ve la efectividad de la policía porque la policía genera y todo viene a caer acá. Pero cuando cae acá nadie habla de la calidad de lo que está llegando. ¿Qué son estos datos? Esto es únicamente para ver número de detenciones según el Poder Ejecutivo en los PCM. Dice que del primer PCM, donde se le da vida al estado de excepción, al PCM de abril, ¿verdad?, del 2024, se han detenido 32.282 personas, pero cuando nosotros pedimos la información a la Secretaría de Seguridad respecto a extorsión, nos dicen ellos que solo ha habido 464. Entonces, ese es un tema también de claridad en la rendición de cuentas. Ustedes están enfocándose en que el estado de excepción está viendo otro montón de delitos que también son graves, que también son importantes, que también terminan con la paz de muchas familias, con la vida de muchas familias, de muchas personas, y no necesariamente causando buenos resultados en la reducción de la extorsión. Ese es su punto. Y otro tema, y como dice el abogado, ASJ se reúne estratégicamente con Ministerio Público, Poder Judicial, para no solo irnos con lo cuantitativo, porque lo cuantitativo son datos, pero hay que entender qué hay detrás de ello. Y, por ejemplo, nos dice el circuito nuevo que hay de lucha contra el crimen organizado y corrupción. Estamos saturados, pero estamos saturados de delitos, por ejemplo, de narcomenudeo. Ese es el delito que ya nos hayamos que hacer porque son cantidades exageradas las que nos llegan. Pero yo le pregunto, el narcomenudeo comparado con el narcotráfico, el narcomenudeo es algo del diario vivir. Y usted no está atacando al que traslada, al que produce, traslada, transporta y recibe todo el... O la fuente original de los problemas. Las grandes esferas de la estructura criminal que estaba proveyendo de esa droga. De acuerdo con eso. Están capturando al que genera el narcomenudeo. Uh-huh. Entonces, con eso se está saturando actualmente el Poder Judicial en el ámbito del combate contra el crimen organizado. Pero por temas de extorsión, y ahí es donde voy yo, el Poder Judicial nos da una respuesta si está siendo efectivo o no. Estaban de brazos cruzados los jueces porque no había trabajo. ¿En qué materia? En la materia de extorsión. Teníamos un juzgado especializado en materia de extorsión que solo veía casos de extorsión. Ustedes vieron anteriormente las denuncias. Habían más requerimientos antes del estado de excepción. ¿Qué pasó? Se dejó de recibir y al estar de brazos cruzados los jueces, entonces toma la determinación el Poder Judicial de decir, yo no los puedo tener de brazos cruzados y no voy a tener un juzgado completo. ¿Y entonces lo cerraron o lo reorientaron? Lo que hicieron es que lo unificaron con corrupción
con otros delitos que están en otros juzgados, y ahora hay un solo circuito, y ahora los jueces que conocían de extorsión están conociendo de corrupción, están conociendo de otros casos, pero provocó ese descenso en la cantidad de requerimientos que estaban ingresando al Poder Judicial, específicamente al circuito de extorsión, de que el Poder Judicial tomara la determinación de cerrar un circuito porque ya no había movimiento en el caso de recepción de requerimientos fiscales. Señores, ¿estamos acaso perdiendo de vista que la extorsión es un problema tan complejo que no es suficiente las potestades de la policía y la policía no lo abarca y no tiene todas las herramientas en su mano? En un país con retos institucionales y sobre todo presupuestarios como los que tiene Honduras, es inevitable admitir de que cuando usted enfatiza su atención operacional en el crimen organizado, a usted se le van a ir al alza todos los problemas de seguridad ciudadana, el que usa el taxi colectivo, el que usa el autobús. Y, a contrario censo, cuando usted le impregna operaciones de investigación y prevención enfáticamente a la seguridad ciudadana como tal, las tendencias alcistas en crimen organizado son enfáticas. Eso hay que saber admitirlo. Y aquí nunca se han tratado los otros asuntos en los que la policía no puede intervenir, por ejemplo, el control de la venta de los teléfonos, las billeteras electrónicas y un montón de cosas que son parte del delito, de la práctica del delito de la extorsión, y ahí no puede la policía llegar. Volvemos al tema de la integralidad y del esfuerzo ciudadano. Esto debería ser una iniciativa ciudadana a nivel global en Honduras y no debería tener los vacíos que usted acaba de mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Por un tema de involucramiento y de indiferencia social. ¿Social? Sí. ¿No es de voluntad política para tomar determinaciones? En determinado momento sí, Darío, definitivamente. El plan para el tratamiento de la extorsión, Darío, de manera muy resumida, hablaba y exigía que Conatel, Comisión Nacional de Banca y Seguros, CONADE... O sea, eso nos dijeron en diciembre del 22. Eso dijeron. Que iban a colaborar para defender a Honduras de la extorsión. No nos dijeron, la presidenta ordenó y dijo: los quiero a todos trabajando de manera unificada para lograr cambio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que está viendo usted ahorita con estos datos? Que todo el tamal está cayendo a la Policía Nacional. Eso es señal que ni la Conatel, ni Banca y Seguros, ni nadie ayudó en nada. Darío, en el mercadito por mi casa, el otro día me sorprendí, hasta le tomé foto. ¿Qué va a comprar cuando usted? Estoy pagando... No me venga con esa historia. ¿Qué va a comprar usted un mercadito de su casa? Pañales y leche. A los pañales y le acepto. ¿Qué edad tiene la criatura? 8 meses. ¿Cómo va? Fenomenal. Fenomenal. Saludos, por favor. Yo se la saludo. Y mire que me sorprende que enfrente de mí veo una ristra de chips telefónicos. Y dice: véndame 15 de estos, véndame 20 de estos, cualquiera los compra. Cualquiera lo compra. Como dulces. Ajá. Y entonces, ¿dónde está esa colaboración integral que le dieron a Conatel? Exacto. ¿Cuál es la respuesta a eso? Hay una... Es negligencia, es complicidad, es que son la maceta para trabajar, es que les importa un comino la seguridad de los ciudadanos, ¿o qué? ¿Cuál es la explicación? Hay desgraciadamente una indiferencia a los problemas de la gran colectividad hondureña. Pero se trata de la seguridad, no es cosa poca. Y el pellejo no retoña. Y mire, en la billetera electrónica siguen. Y ahora he visto que están sacando tarjetas de débito que no tienen nombre, no tienen número, no tienen ningún dato, están vacías. ¿A dónde? Está saliendo ahorita esa nueva, que usted la puede cargar y usted la puede utilizar donde quiera y no tienen datos de nada encima. La Comisión Nacional de Banca y Seguros, ¿qué debería hacer? Controles de trazabilidad se llaman eso. Totalmente. ¿No lo hace? No. ¿Por qué no lo hace? Me imagino que porque no se ha de sentir empoderada de la situación. O porque no ha buscado empoderarse de la situación. Es que hay que remangarse las mangas, Darío. Y involucrarse y saber que el tema de la seguridad ciudadana va a provocarle enemigos. ¿Tienen miedo entonces? Definitivamente. Es que nosotros somos tibios, Darío, en la sociedad. Y mientras esto no me afecte a mí, yo no me involucro. Pero, perdóneme, pero es que estamos perdiendo el foco. No estamos diciendo, mientras no me afecte, yo no me meto. Es que el gobierno está para protegernos a nosotros, para que sus hijos duerman tranquilos, para que su niña duerma tranquila, para que su esposa, sus hijos, sus nietos
sus padres, para que usted duerma tranquilo. Para eso está. No es un asunto de que yo no me voy a ganar enemigos. ¿Qué es eso? Un gobierno no puede ver las cosas así. Y por la falta de reacción de estos otros entes que deberían de estar trabajando en conjunto, no hay integralidad. Es que es el pueblo hondureño que tiene que pagar con un precio altamente alto, que es ceder nosotros nuestros derechos y garantías. Sí. Eso no es justicia. El Estado está para defender sus derechos, no para suspender. Y hace tiempos aquí se distorsionó la cosa, que aquí el delito de extorsión es pagar por estar vivo. Este es el único país donde se paga por estar vivo. Tomando en cuenta de que hay mucho estudioso de la seguridad ciudadana, Darío, que dice que la extorsión es producto de la mutación o del traslado del secuestro a la extorsión como tal, pero el secuestro no ha parado. El de secuestro no ha desaparecido en Honduras. Entonces, como ve, la problemática es más compleja y más complicada. Son las 8 y es la hora de darle la palabra a nuestros anunciantes. Muy breve. Señores, el estado de excepción ha sido una medida extraordinaria que se impulsó a partir de diciembre del 2022 con el propósito de que redujese la incidencia de la extorsión. En el camino fueron postergándolo y ampliándolo para operación de otros delitos. ¿Se justifica que eso continúe? Sí. ¿Usted cree que sí? Sí. No podemos darnos el lujo de desarrollar conceptos de prueba y error. La constancia y la perseverancia operativa e investigativa es la que nos va a llevar a mejores puertos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. O sea que usted quiere que vivamos sin garantías constitucionales en determinados territorios y en determinados momentos. No, Darío, definitivamente creo que esta medida es un paliativo que tarde o temprano le va a dar a la población esa tranquilidad que está buscando. Pero la población es parte integral de la colaboración hacia la policía. ¿Y usted qué opina, abogado? Yo opino, y desde la ASJ decimos que el gobierno tiene que tener la humildad para aceptar cuando algo no funciona. Y aquí creo que esa es una figura que, como usted lo dijo,
se ha extralimitado en su naturaleza, su objetivo. No se puede seguir violentando lo que la Constitución dice. Es ilegal porque no ha sido ratificada en muchas de sus aprobaciones para su prorrogación. Los resultados usted los está viendo, pues básicamente estamos viendo que no hay un combate frontal efectivo contra la extorsión. Sí, se ven acciones, pero creo que el estado de excepción y el pueblo hondureño no puede seguir pagando ese alto precio de seguir admitiendo o aceptando que se nos sigan suspendiendo garantías. 464 casos de 32.288 fueron por delitos de extorsión, 1.4%. 1.4% de esos 32.000 detenciones fueron apenas por extorsión. Y de esas 10.300 órdenes de captura por extorsión, 4.8% apenas es lo que se ha obtenido a marzo de 2024. Siguiente imagen para finalizar con este estudio de ASJ y luego ver otros acápites u otras aristas del asunto. Condenados por el delito de extorsión en el 2023. Aquí es donde se resume todo el trabajo que hizo la policía, que hizo el Ministerio Público, que llegó al Poder Judicial, y vemos nosotros que por extorsión en 2022, todo el año completo, se lograron 105 condenas contra extorsionadores. En 2023 bajó a 66. 2024 a marzo solo llevamos 8 sentencias condenatorias. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las denuncias y las detenciones? Ese es el trabajo de la policía. 2.909 denuncias y solo 464 detenciones. Y cuando usted le suma esas 74 sentencias condenatorias, ahí usted determina cuál es la impunidad que existe bajo ese delito. Con datos oficiales yo le digo un 93%. Cuando yo le meto en la variable esos 283.000 hogares víctimas, es casi el 100% de impunidad. O sea que la extorsión lamentablemente está coronada por la impunidad. Totalmente. ¿Qué le hace pensar eso a usted, abogado Mejía? Que los esfuerzos deben ser mayores para que los resultados sean más positivos y que el trabajo en equipo y la integralidad debe ser más enfática y profunda, no solamente por parte de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino aún de la ciudadanía y sobre todo de los medios de comunicación, que son los que dan el seguimiento. Antes de algunas conclusiones sobre este asunto que veremos en el último segmento de nuestro foro, quiero plantearles otras dos preguntas sobre asuntos de seguridad que no tienen necesariamente que ver con el estado de excepción. ¿Se aclaró al fin el asunto aquel del incendio de uno de estos carritos que compró la Secretaría de Seguridad? Qué bueno que lo menciona. El abogado hablaba de la subjetividad y de la percepción. Cuando eso sucedió, todo el mundo habló de los 10 millones del famoso Black Mamba. Todo el mundo, Darío. Nadie preguntó si habían habido policías heridos o quemados. Nadie. Qué bueno que lo menciona. El día del incendio, de nuevo, los 10 millones y se gastaron y cuestan tanto. Ayer entró el vehículo de nuevo por la aduana. Un rectángulo en un medio de comunicación. Así de chiquitito. Entonces, esas son máquinas, Darío, que están propensas a fallar. Como toda máquina en el mundo, Darío. Porque en la historia, transbordadores espaciales de la NASA han explotado. Despegando. En 1986. Mayo, para ser más específico. ¿A usted le queda clara esa negociación que hizo la policía y le parece acertada la decisión de comprar esas máquinas? Son utensilios extremadamente útiles porque entrar con una patrullita en un 2.8 o en un 3.0 pick-up a la Torocagua o al Chiverito requiere de mucho compromiso. Facilita muchísimo la penetración de lugares con alta incidencia delictual. ¿Usted tiene algún comentario, abogado Castañeda, sobre la compra de esos vehículos y sobre lo que ocurrió hace un par de semanas? Sí, mire, recordemos que a la Secretaría de Seguridad se le dio el presupuesto más alto de la historia que ha tenido esa Secretaría. Más de 10.000 millones de lempiras, con el estado de excepción y el plan para el tratamiento de la extorsión, se le dio 1.000 millones de lempiras más a la DIPANCO. En 2023, en octubre, sale un PCM donde autoriza a la Secretaría de Seguridad comprar de manera directa y bajo reserva todo lo que necesite en materia de seguridad. ¿Por qué bajo reserva? Porque justifican que es un tema de seguridad nacional. ¿El qué? La adquisición de insumos, como dice el abogado, para el combate contra el crimen organizado y otros. Sí, pero ¿en qué perjudica la seguridad que se sepa? Son 10 carros, son 20 carros y vale 10 millones cada uno. Es decir, ¿cuál es el problema? Y ese es el tema.
se genera subjetividad, genera percepciones, y eso se puede evitar cuando hay un buen proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué en Honduras no se hacen licitaciones públicas? ¿Por qué no se hacen licitaciones que, si bien es cierto, hay datos que usted no puede conocer? Por ejemplo, cuando se compraron las vacunas para el COVID-19, se sabía que lo que uno no podía conocer eran los componentes de la vacuna, porque eso es un tema de propiedad intelectual. Pero usted tenía que saber qué le estaba costando cada vacuna al pueblo hondureño, al gobierno de Honduras. Entonces, ¿Y esa compra de esos vehículos se hizo a la persona o a la empresa más indicada? no lo sabemos porque no hubo un concurso. No sabemos si había otro proveedor que le pudo vender a un precio más económico o si tenía especificaciones que superaban la calidad de la que se está comprando. ¿Es compra directa? Es compra directa. ¿Y cómo eligen a dónde los voy a comprar? Es que fue, mire, y eso lo han dicho, yo sé que molesta, pero son ejemplos del pasado que se deberían de estar utilizando por el gobierno actual para que lo malo no se repita. Los hospitales móviles, compra directa a un proveedor con una determinación de un número reducido de personas en un mismo institución del Estado que dijeron esto es lo que ocupamos. No hubo un concurso, no hubo un análisis, no hubo una comparación, se desconocían las especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que compramos? Entonces, hemos tenido tantas experiencias negativas en compras que al final terminan siendo basura, que no son utilizadas, y eso es lo que no queremos que pase en este gobierno actual. Y lo de la Black Mamba, como usted lo menciona y lo trae a colación a la mesa, obviamente generó un impacto porque la Black Mamba tuvieron una campaña mediática fuerte cuando ingresaron. ¿Para qué sirven esos vehículos? Ya lo para explicó el abogado. operaciones de penetración en lugares de alto riesgo, Darío. Son vehículos con especificaciones por ejemplo, de control de disturbios civiles, motines y lugares donde definitivamente en determinado momento usted entra o ingresa y lo van a recibir a plomazos. ¿Dijeron alguna vez que eran indestructibles? No, Pero son blindadas. pero tienen un nivel de blindaje. Sí. Muy bien, otro asunto sobre el cual quiero recoger sus opiniones esta mañana. ¿Qué les ha parecido que la subsecretaria de Seguridad se haya dicho en las últimas horas que ha salido del país por amenazas a su seguridad? Bueno, toda persona tiene el derecho de poder buscar los medios necesarios para proteger su vida. Eso es en un primer plano. Creo que el interés superior o el bien jurídico protegido por excelencia siempre tiene que ser la vida. Y en ese sentido, déjeme hacer un apunte. El deseo de todos nosotros es lo mejor para la vida de la subsecretaria de Seguridad, doña Yulisa Villanueva. Nuestros mejores deseos por su bienestar y por su integridad. Ahora, yéndome al otro punto que creo que ha sido el que hemos mayormente mencionado, que es la percepción. La ciudadanía se pone en una situación de cómo un alto funcionario del esquema de seguridad del país tiene que salir del país por temor a su vida. Una persona que anda con escolta, una persona que anda con vehículos blindados, no sé si lo tiene, seguidores, no sé si lo tiene, pero creo que altas esferas Debería tenerlo. altas autoridades debería tenerlo. Entonces, le da esa percepción de inseguridad nuevamente. Si yo pregunto, ¿cómo se siente usted? Y yo acabo de ver la noticia de que la viceministra salió del país por temor a su vida. Entonces yo me pregunto, ¿es seguro Honduras? Entonces eso también, creo que ahí falta también información. Debería de haber un pronunciamiento por parte de las autoridades y ver qué es lo que está pasando y si eso es una medida únicamente temporal o es difícil abordarlo si uno no tiene la información. Usted, abogado Mejía, ¿cómo interpreta la salida de la subsecretaria de Seguridad? Creo que ella está buscando un poco de espacio y de paz social porque ha sido una persona extremadamente mediática y ha sido una persona que no pudo tener sana convivencia a nivel de su trabajo y de su puesto. Creo que más que todo está saliendo del país por un tema de paz personal. ¿Qué imagen le genera eso de un gobierno a la sociedad? No existen procedimientos perfectos, solamente intenciones perfectas.
La compatibilidad entre una médico forense y un experto en seguridad con un doctorado en sociología puede tener muchas distancias y muchas aristas, Darío. Qué bonito lo explican ustedes. Por eso me gusta hablar con gente ilustrada a mí. Es la última vez que interrumpo la plática para darle la palabra a nuestros anunciantes. Siga por favor aquí. Esto es TV Azteca Honduras, los mejores contenidos en la televisión, más cerca de ti. Licenciado Mejía, ¿quiere explicarme su punto de vista sobre las conclusiones del estado de excepción que hemos estado revisando esta mañana? Con el mayor de los gustos. Estas son estadísticas producidas por el estado de excepción en cuanto a cuántas causas han producido autos de formal procesamiento y, por supuesto, estadísticas frías. La primera barra que representa, la de la izquierda. Los autos de formal procesamiento. 706. Así es. En todo el periodo. Así es. La segunda son las medidas sustitutivas que el Poder Judicial ha otorgado y, por supuesto, los sobreseimientos. 180. Con un total de 904 causas producidas por supuesto, detenciones. Y 18 sobreseimientos definitivos. Así es. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Son esfuerzos y resultados que la ciudadanía a través de este foro, Darío, merece conocer y manejar. Y, por supuesto, ahí están las órdenes judiciales, cuántas han sido producidas por flagrancia y, por supuesto, el involucramiento de los PCM y, de nuevo, el total. Estos son datos oficiales. Sí, señor, de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad. Orden judicial 154 sí, la flagrancia. De operaciones policiales, ¿no? Así es. En flagrancia 491, ¿qué significa eso? Eso significa que el desafío de la ciudadanía hacia el Estado de Derecho y hacia los órganos investigativos y preventivos es enfático. Mire cuántas causas son producidas por delitos flagrantes. ¿Y esto? Este es un dato extremadamente interesante. Eso es lo que al día de hoy asciende la droga decomisada. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero, a más de 6.000 millones de ¿Desde el 1 de enero de cuándo? Del 2024. Del 2024. Así es. Se ha decomisado 6.700... No, perdón. El valor de la droga decomisada. El valor de la droga. Asciende a más de 6.000 millones de lempiras. Más de 6.000 millones de lempiras ha decomisado. Sí, señor. En droga. Eso en comparación con decomisos de otros años, ¿qué relación guarda? Es impresionante el trabajo, pero lo más impresionante y triste es lo siguiente, Darío.
Honduras se queja de que no hay trabajo y los medios de comunicación te dicen todas las semanas de que los carpinteros, los agricultores y la mano de obra se está yendo del país. Pero mira qué dato más interesante. El café, que es uno de los rubros más afectados por la mano de obra, se siembra, se cosecha y se corta en las montañas de Honduras, ¿verdad? Ajá. Pero paradójicamente no hay corteros de café y los cafetaleros siempre dicen que no hay mano de obra. Pero paradójicamente, Darío, todas las semanas del calendario, de lo que va de este año, la Policía Militar de Orden Público, la Policía Nacional y la ATIC, es uno de los mejores ejemplos de trabajo en equipo, decomisa sembradíos de coca en esas mismas montañas. Ajá, ¿y por qué no capturan a los dueños de esos territorios? Yo imaginé que se iba a hacer la pregunta. Lejos de interesarnos los datos de los sembradíos, siempre existe esa pregunta. Darío, los esfuerzos de inteligencia son enfáticos, pero la inteligencia en Honduras nace de una persona que no denuncia. Entonces los procesos van a ser más tardíos, más lentos, porque entonces la ciudadanía no está colaborando con ese tema, sino que tienen que ser los órganos investigativos los que se montañan durante semanas. Mire, para encontrar señor esos Mejía, sembradíos. pero es que eso no se trata de que la ciudadanía colabore o no. Claro. Es un terreno tal que tiene que estar a nombre de alguien. Por supuesto que sí. Entonces, ese alguien tiene que responder aquí, que no me vengan con historias que no saben de quién es ese terreno. Exactamente. Porque existe un catastro, Ajá. existe coordenadas. Ajá. Exactamente. Pero Ajá. ese es trabajo del Ministerio Público. y el Bueno, Poder entonces Judicial. no me venga a decir que no es colaboración de la ciudadanía. Claro. Es asunto de que la institucionalidad debe funcionar. Falla. Y está fallando. Y debe decirle a la policía, mire este territorio donde usted ha capturado tantos miles de plantas de cocaína. Este territorio pertenece a aquel señor y aunque aquel señor no sea el dueño, es explotado por este otro señor. Aquí trabajan señores que se llaman fulano y fulano de tal. Para eso es la policía. O si es ejidal, la corporación municipal tiene que estar también Que atenta. responder, por supuesto, por supuesto. Estadística producida por el estado de excepción. Dice este dato que extradiciones en el 2022 fueron 12. Sí, señor. Extradiciones ejecutadas, no Sí. personas capturadas para el proceso. No, ya ejecutado. Ya sí. ejecutadas. 2023 fueron un poco más de 6, 7. 7. Y en el 2024, Llevamos 15. 15 extradiciones Sí. ejecutadas. Sí, señor. De esos narcotraficantes, que como dice el abogado, son cabecillas del narcomenudeo. Muy bien, señores, recomendaciones. ¿Qué recomienda usted para que, más allá del estado de excepción, que es un instrumento que tiene sus bemoles, ¿Sí? que más allá de eso tenga resultados la política criminal del Estado hondureño? Reforzar la integralidad de los involucrados, Darío, a nivel de, como decía el colega aquí, Comisión Nacional de Banca y Seguros, empresas de telecomunicaciones, Conatel y, por supuesto, los operadores de justicia. Usted hablaba de política criminal, qué bueno que lo menciona. La Policía Nacional abre el 7 de junio la primera promoción de la maestría en política criminal, porque es un clamor popular. Ujú. La Universidad Nacional de la Policía de Honduras abre su primera promoción de maestría en política criminal el 7 de junio de este año. ¿Qué recomienda usted, abogado? A criterio propio, no existe una política de seguridad nacional. Y eso es claro, existen estrategias, existen planes, acciones, muchas de ellas improvisadas, pero no existe una política. Lo que nosotros instamos desde sociedad civil, que se abre un diálogo nacional, donde se crea esta mesa técnica con todos los expertos en la materia, que hay muchos, donde se siente Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial, Conatel, Comisión Nacional de Banca y Seguros y todos, a crear esa política. Una política que servirá como un manto para tener claro cuál es la ruta que se debe tomar para golpear con todo al crimen organizado y de una vez por todas recuperar esa paz que a percepción de muchas familias hondureñas todavía no existe. 30 puntos de acción que pocos han hecho porque se han enfocado más en estado de excepción, pero hay un plan y está bien diseñado. ASJ hizo un informe en noviembre antes de que se lanzara. Muchos de los datos, muchas de las recomendaciones que ASJ hace, ahí van. Por lo tanto, nosotros respaldamos ese plan para el tratamiento de la extorsión. Que se cumpla y que también hay una correcta distribución del presupuesto. Ministerio Público, 2.000 millones. Poder Judicial, 3.000 millones. Secretaría de Seguridad, 10.000.
Entonces, si queremos que todos trabajen de manera integral, equiparemos ese presupuesto, démosles herramientas y armas al Ministerio Público, démosle gente, recursos al Poder Judicial, porque no podemos seguir en un país con apenas 8 o 7 fiscales por cada 100,000 habitantes si somos el segundo país más violento de América Latina. Tengo que preguntarle, abogado Mejía, ¿por qué no existe esa integración de esfuerzos de todas las instituciones que usted mencionaba? Es una muy buena pregunta, Darío, y creo que lo que sucede es que uno de los mayores enemigos de la seguridad ciudadana es la individualidad. Y aquí hay que saber admitir de que lo que hay que hacer y reforzar es el trabajo en equipo. Individualmente tenemos que aceptar de que no vamos a llegar a buen puerto. ¿Y por qué están tan distantes? Las otras instituciones es que no quieren ayudar, no están conscientes del problema. ¿Por qué se hacen los locos? No es lo mismo tener una sede del Ministerio Público en Las Lomas, aquí a unos cuantos metros, que trabajar en la UMEP 4 en Belén. No es lo mismo, Darío. Son diferentes realidades y diferentes situaciones. Entonces, el involucramiento tiene que ver con la integralidad y en los esfuerzos. Debemos creer en el trabajo en equipo institucionalmente hablando. Pero es lamentable porque los ciudadanos vemos desde nuestra casa, bueno, muy bien, a estos 5, 6, 10 señores, instituciones diferentes, se les ha levantado, se les nombra, se les paga, se les juramenta y se les encomienda la misión de cuidar a la comunidad. Y no lo cuidan. Esos son los resultados que vemos. Sí. Hay demasiada violencia y demasiada criminalidad en este país, coronada con demasiada impunidad. Así es. Entonces eso, que nos tienen que responder las instituciones, ¿o no? Definitivamente. ¿Usted qué dice, abogado? Totalmente de acuerdo. Creo que el tema de la integralidad, perdón, ¿Sí? es lo que más se menciona en ese plan para el tratamiento de la extorsión. Y es lo que menos se está cumpliendo. Que todos ayuden, que todos ayuden. Que todos colaboren de manera obligatoria porque eso les compete y porque eso es una responsabilidad que tienen con el pueblo hondureño. Fíjese que el delito de la extorsión, del cual hemos estado hablando bastante espacio, es uno de los delitos que más huellas deja. Sí. ¿No le parece a usted como experto en seguridad? Sí, porque... A diferencia de otros delitos. Sí, porque además de que impacta su estabilidad social y psicológica, impacta su vida económica. Sí, pero también además deja huellas, porque hay huellas electrónicas, es decir, es a través de un teléfono que tiene una conexión con un lugar que se puede georreferenciar, que hay un señor que lo fue a dejar, que hay un señor que lo contesta, que hay un lugar donde se entrega el dinero, que hay una cuenta bancaria sospechosa, que hay un nombre de una persona con una cuenta. Pero ¿Cómo es posible que eso no se pueda atacar? Pero debemos tener el compromiso para atacarlo y la voluntad para atacarlo. Porque ahí le dicen, mire, el nombre de la cuenta donde debe depositar este aporte por extorsión es fulano de tal. Y tiene una cuenta bancaria en un banco tal, con un número de identidad tal, con todas esas huellas y con toda esa información. ¿Cómo es posible que no se ataque? Paradójicamente debería ser extremadamente fácil seguirlo y trazarlo. Ahora Claro le que sí. pregunto, o lanzo la pregunta, pregunte cuántos analistas financieros tiene el Ministerio Público. Porque un fiscal es un abogado. Sí. Yo veo números y si yo miro grandes cantidades de números me abrumo. Uh-huh. Y el Ministerio Público pregunte cuántos analistas financieros tiene. ¿Cuántos analistas financieros tiene? Apenas 1, 2 por fiscalía, que combate temas relacionados con cuentas bancarias. Ahí la policía puede perder la vida luchando, pero si no tiene ese otro brazo que le ayude para la siguiente parte del combate, en poco queda el esfuerzo. De acuerdo. Señores, les agradezco mucho su gentileza. Espero que haya sido grato para ustedes compartir todos sus conocimientos y sus enfoques con nuestra audiencia. Gracias. Abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y el abogado Edgardo Mejía, consultor y experto en seguridad. Muchas gracias, les espero pronto cuando así lo estimen, que por lo menos por el cafecito regresen. Totalmente. En la Un próxima gusto. les aseguro con galletas. Muchas gracias. Haré un denodado esfuerzo Aquí estaremos. por tenerles algo. Atraídos por las galletas. Gracias, Darío. Gracias, feliz día para ustedes. Para todos ustedes también, muchas gracias. Adiós.